Buenos días, amigos de Informa Radio y seguidores de nuestras redes. Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco distinto de los habituales. Ustedes dirán, ¿qué hace este señor que está conmigo y que lleva aspecto de sacerdote? Bueno, es un poco así, raro, ¿verdad? Pero bueno, no debería ser raro. La pena es que es raro. Ese es el absurdo a que hemos llegado, es que cosas así, que tengas a un entrevistado que tenga, bueno, la misión sacerdotal, es como ir contracorriente, como si fueras un extraterrestre. Es donde hemos llegado. Y entonces, bueno, se llama Raúl Díaz de Arcaya. Estaba pensando el apellido porque no me venía. Es católico, pero católico anglicano. Y dirán ustedes, ¿y por qué este hombre, Ernesto, que reflexiona todos los sábados a las 12, nos trae aquí a un anglicano, como si no hubiera sacerdotes españoles? Bueno, pues es un amigo y familiar indirecto, o sea, no carnal, hijo de un amigo mío, muy amigo mío, y vive en Inglaterra. No me acuerdo yo del pueblo, no me acuerdo del pueblo, pero bueno, es igual, donde vive exactamente no importa. Y le traigo por dos motivos. Uno, porque es católico, como los católicos españoles, pero con un sesgo, una particularidad. Y alguno dirá, es que es protestante, es que no es cristiano ortodoxo. Bueno, cristianos ortodoxos son los de Rusia. No es cristiano de los de aquí. Bueno, ¿y qué importa? Lo importante es que es cristiano. Buenos días, Raúl. Buenos días, Ernesto. Bueno, es cristiano y además es una persona implicada en la misión pastoral, que es lo importante. O sea, es una persona más allá de la fe cristiana o de las creencias y prácticas religiosas de cada cual. Es que además se ha ido a Inglaterra a hacer labor allí, pero él nos explicará por qué motivo. Muy bien, pues en realidad el haber ido a Inglaterra estuvo motivado por cuestiones de índole personal. Yo allá por 2015 veía que mi vida estaba abocada a un callejón sin salida y buscaba comenzar de cero, en un entorno totalmente distinto que me obligara de alguna manera a crecer personalmente y que me brindara la oportunidad de tener una vida más o menos digna. Ese fue el motivo por el que yo me marché. No tiene nada que ver con la religión que profeso en absoluto. Lo que sucede es que ya llegado allá, yo en aquel momento ya era anglicano. Y digamos que la Iglesia de Inglaterra en ese sentido me ha dado una oportunidad que probablemente de otro modo no habría sido posible. Pero quizá lo que nuestros oyentes y televidentes estén pensando es qué es eso de ser católico y anglicano, o católico anglicano, o anglicano católico. En realidad, yo como buen vasco fui bautizado a una tierna edad como católico romano, y ese fue mi credo durante muchos años, hasta que un buen día, en 2005, yo me encontré con una persona anglicana en las calles de esta ciudad, algo realmente inesperado, que habitualmente no sucede, porque los anglicanos son una gran minoría en este país, y ese fue el momento en el que se inició, por así decirlo, mi conversión. ¿Por qué digo que soy anglo-católico? Que es la traducción de la palabra anglo-catholic desde el inglés. Porque dentro del anglicanismo, que yo no diría que es protestantismo, pero es lo que probablemente muchas personas tengan en mente. Yo también. En los viejos tiempos tenía eso en mi mente, es una especie como de cliché. En realidad, yo soy anglicano, pero mi espiritualidad es católica. ¿Por qué? Porque me rijo por muchos de los fundamentos por los cuales se rigen muchos católicos romanos. Me gusta la liturgia, siento un gran respeto por el magisterio y por la tradición de la Iglesia Católica Romana. Mi manera de entender la fe, digamos que está más cercana a cómo entienden la fe cristiana los católicos que los protestantes, y ahí podríamos incluir
menciones como luteranos, baptistas, anabaptistas, presbiterianos, que son los escoceses fundamentalmente, pero por eso prefiero decir que soy anglo-católico, lo cual quiere decir que vivo mi anglicanismo desde una perspectiva católica, lo cual me hace ser muy cercano a los católicos romanos y evidentemente, habiendo sido más de 40 años católico romano, es muy difícil, digamos, eliminar esa pátina de catolicismo. Y de hecho, somos unos cuantos los que profesamos la fe anglicana desde esa espiritualidad, mientras que también podemos encontrar personas anglicanas que quizá sí podrían ser propiamente llamadas protestantes. ¿Por qué? Porque se acercan más a esos otros credos, los luteranos, los baptistas, los evangélicos, presbiterianos, etc. No sé si más o menos ha podido quedar un poco más claro. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un tema que igual merece la pena ahondar, que es qué diferencias hay. ¿Qué diferencias hay entre el rito católico y el protestante? Y el anglicano. Se me ha escapado. No pasa nada. Bueno. Bueno, evidentemente como anglicano no debo obediencia al sumo pontífice, lo cual no quiere decir que no lo respete, todo lo contrario, y que respeto las estructuras de la Iglesia Católica Romana. Uno de los rasgos más distintivos es que los clérigos anglicanos no están obligados por el celibato sacerdotal, como sí es el caso de los católicos romanos. De hecho, estoy casado, como mi alianza puede probar en ese sentido. Digamos que no estamos en comunión con Roma, pero tenemos una especie de sentido de comunión interior, ad intra. No debemos obediencia al arzobispo de Canterbury, en ese sentido, ya que todo anglicano está llamado a utilizar su razón, su raciocinio, a la hora de hacer una aproximación a su fe cristiana. El arzobispo de Canterbury, por cierto, no es un papa anglicano, es un primus inter pares, lo cual quiere decir que todos los obispos de la Iglesia de Inglaterra están no solo en comunión con el arzobispo de Canterbury, sino a su mismo nivel. En realidad, claro, me preguntas por las diferencias, pero es que son tan mínimas. En términos litúrgicos, lo que es el ordo missae, el orden de la misa, es tan idéntico, es tan similar, que una persona no iniciada, una persona que vive alejada de la Iglesia, por así decirlo, podría asistir a un servicio dominical, a una misa. Esa misa podría ser celebrada por un sacerdote anglicano y esa persona podría pensar que es una misa católica romana. Hasta ese punto llegan las similitudes. Rezamos el Padre Nuestro, rezamos el Credo, la plegaria eucarística, varias lecturas de la Biblia, las mismas bendiciones, las mismas genuflexiones, elevación de la forma sagrada. Es decir, es mucho más lo que a mí me une como anglo-católico a la Iglesia Católica Romana que lo que me separa. Con lo cual no es casualidad, no es algo sorprendente que las relaciones ecuménicas a día de hoy sean muy, muy fuertes, muy intensas. Pero apenas hay diferencias en realidad. Claro, cuanto más anglo-católico uno es dentro del anglicanismo, más esas diferencias, entre comillas, se disipan. Y yo, de hecho, soy una persona que hoy en día tengo además la libertad, no hay una ley canónica que a mí me impida asistir a una Eucaristía según el rito católico romano. Normalmente, de hecho, esta es la norma fundamental, un sacerdote anglicano está llamado a ofrecer la Sagrada Comunión a una persona católica romana si esa persona lo desea. De hecho, nosotros no restringimos la comunión a nadie. Habitualmente, y hay excepciones, no es una regla estricta, sería mucho más difícil que yo como anglicano recibiera la comunión de una persona, de un sacerdote católico romano. Pero como digo, sin querer extenderme demasiado, las diferencias son realmente mínimas. Una pregunta, ¿y el sacramento de la confesión existe? Por supuesto. Sí. Y además, muy buena y sabia pregunta, Ernesto, porque de hecho los anglocatólicos normalmente nos aferramos a la creencia de los 7 sacramentos. Normalmente, un anglicano que no sea anglo-católico dirá que solo cree en 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, los anglo-católicos compartimos al 100% nuestra devoción por los 7 sacramentos, y eso incluye, por supuesto, la unción de enfermos, sacramento del matrimonio, sacramento de la confesión, es decir, de la penitencia, en este caso, reconciliación es la palabra. Por supuesto, en ese sentido estoy totalmente alineado. Qué bueno.
Qué bueno, porque la imagen que en mí mismo, yo me pongo el primero, que subsiste entre los católicos, es como que, bueno, tras la separación o el repudio de Enrique VIII a Catalina de Aragón, que fue su primera esposa, hija de los reyes católicos, pues al no recibir el consentimiento del Papa, pues se formó ahí una iglesia, pero que es una iglesia protestante en el sentido genuino del luteranismo y tal y cual. Hay mucha confusión en esto, ¿verdad? Hay mucha confusión y es una pregunta muy sabia, una vez más, porque en realidad Enrique VIII vivió y murió como un católico. Y todas sus devociones personales fueron católicas hasta el día de su muerte. Él no quería crear una iglesia muy diferente a la Iglesia Católica Romana. Él evidentemente se reafirmaba en su divorcio respecto a Catalina de Aragón, pero él, en ese sentido, fue toda su vida un anglo-católico, porque siguió respetando los usos y formas de la Iglesia Católica Romana, pero evidentemente renunció a la obediencia al Papa, y él quiso formar su pequeño o gran reino católico en Inglaterra, separado de la disciplina hacia Roma. En realidad lo que ocurrió, a partir de ese rey, los reyes subsiguientes de Inglaterra participaron en una lucha sin cuartel, unos colocándose en la línea más anglo-católica y otros colocándose en la línea más reformista. Y de hecho tenemos casos como la famosa Reina María, María Bloody Mary, que es el nombre de una bebida, al parecer de un cóctel, pero es el nombre de esta reina que se dedicó a masacrar literalmente a los que se oponían a una fe católica dentro de Inglaterra. Y sin embargo, por ejemplo, la reina Isabel I fue la típica reina que trató de conciliar a los más proclives a la reforma, seguir avanzando en la reforma eclesial hasta terminar pareciéndonos más a los protestantes que a los anglocatólicos, tratando también de contentar a los anglocatólicos, con lo cual fue una lucha de poder durante muchos siglos y esa lucha todavía en cierto modo sigue. Hoy en día, en pleno siglo XXI, nos encontramos como una iglesia anglicana muy prolija en diversidad, donde encuentras personas como yo y encuentras personas como algunos de mis colegas ordenados que no visten de negro, tienen una manera de celebrar la liturgia totalmente distinta, no usan vestimentas litúrgicas, apenas celebran la Eucaristía. Los anglocatólicos somos muy partidarios de la Eucaristía, en eso somos de alguna manera idénticos a los católicos romanos, con lo cual esa lucha, esa tensión sigue existiendo en la Iglesia, pero yo me sigo negando a que los anglicanos seamos tachados de protestantes. ¿Hay anglicanos que podrían ser calificados como protestantes? Sí, y algunos de mis colegas lo son, desde luego yo no lo soy, y cada vez que alguien me llama protestante no me molesto, pero no me siento identificado con esa definición. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Es muy interesante porque hay mucha confusión. Claro, todo responde a propagandas, ¿no? Es decir, nuestra mente, nuestro estado cognitivo y molde cognitivo responde a una serie de paradigmas que se van instalando en las cabezas colectivas, en la masa, y yo mismo, que formo parte de la masa, pues llegas a unos equívocos y unas deformaciones de la percepción de las cosas, ¿no? Muy grande. O sea que pues es interesantísimo lo que estás explicando y es muy, muy bueno transmitirlo, porque lo ideal sería, y esa es otra pregunta, que todos los cristianos convergiéramos en un credo común. Y cada uno en sus hábitos, costumbres, en su derecho constitucionario, canónico constitucionario, su forma de ser. Porque, ¿qué es lo importante? Lo importante es el Evangelio. Lo demás es accesorio. Absolutamente. Son costumbres rituales. Adquiridas. Totalmente de acuerdo. Y sí, yo creo, Ernesto, que el ecumenismo es más importante que nunca, porque en estos momentos la Iglesia, en términos generales, está siendo atacada por muchos frentes. Y en ese sentido estamos todos participando en la misma guerra, si me permites la expresión. Es decir, del mismo modo que la Iglesia de Inglaterra en estos momentos está siendo foco de una gran controversia, de muchos ataques, fundamentalmente venidos desde la prensa,
por recientes escándalos de abusos sexuales que han sucedido en la Iglesia anglicana, del mismo modo que en las últimas décadas se han destapado también escándalos en la Iglesia católica romana, y no lo sé, no tengo información de primera mano, pero supongo que algo podría estar pasando en las iglesias orientales, ortodoxas, etc. Con lo cual, si en este momento la fe cristiana está siendo objeto de muchos ataques, no solo desde el laicismo, no solo desde la izquierda, sino incluso desde el Islam, y sé que decir esto es políticamente incorrecto, que puedo decir incluso desde una perspectiva más sionista, la Iglesia sigue siendo atacada por los más conservadores entre aquellos que defienden la fe del judaísmo. Entonces, ¿qué mejor ocasión para tratar de fortalecer esos vínculos y tratar de ver no a aquel que piensa de un modo distinto como un enemigo? Si todos creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, si todos celebramos la misa, si todos recitamos el credo, si todos profesamos el Padre Nuestro, ¿qué mejor ocasión para hacer piña, como dicen vulgarmente, y lejos de ver rivales donde no los hay? Mi rival no es el ortodoxo, no es el griego, no es el católico romano, no es el presbiteriano, no es el anabaptista. Si me apuras, no es el mormón. Y alguno se estará tirando de los pelos. Yo siento un gran respeto por los mormones. Y bueno, podríamos entrar en un debate sine die sobre si es una secta o no es una secta. Leen la Biblia igual que yo, comulgan en una manera diferente, pero comulgan también. ¿Por qué tendría yo que hablar mal de los mormones? Y los mormones no me han hecho ningún daño en ese sentido. Con lo cual, sí, es un momento ideal y debemos hacer ese llamado a todos los cristianos de cualquier tipo de confesión. Somos una familia, no veamos enemigos donde no los hay. Sí, sí. Pues es que esto me lleva también al planteamiento, a la idea del ataque sistemático que se está desarrollando desde la Revolución Francesa, básicamente desde ese hito, contra el mundo cristiano. Y me refiero a Voltaire, básicamente, tiene un texto que dice Tratado sobre la intolerancia, que en sí mismo es un exordio a la tolerancia católica, es decir, es intolerante católico, anticatólico, ¿no? Y entonces, bueno, todo ese ataque global que se está desarrollando contra el mundo cristiano, llámeselo como se llame, viene de ese panteísmo, un panteísmo que está relacionado íntimamente con el actual fenómeno del globalismo, que trata de crear una iglesia, una religión única, pero una religión única pagana, o sea, que cree en la energía, en el esoterismo. Hay mucho masónico, mucha idea masónica en todo este planteamiento, y claro, ahí está el verdadero peligro, porque eso es el desarraigo total de nuestras bases antropológicas y trascendentes, ¿no? Es decir, en el sentido de que perdemos ya la visión del amor fraterno, y entonces ya vale todo, vale el decrecimiento de la población mundial, los ataques sistemáticos desde el Club de Roma de los años 70 a la población porque dicen que sobramos demasiados, etcétera. Ya la moral se va por los suelos, ya todo vale, la pedofilia, es lo que estamos viendo hoy. Esa degradación yo creo que viene de ahí, ¿no? de ese escepticismo, relativismo moral que conlleva el repudio a todo lo que es el fundamento de la vida, que es el cristianismo, porque eso es vida, es amor, respeto a la dignidad humana, etcétera, ¿no? Totalmente. El nuevo orden mundial es el anillo único para gobernarlos a todos. A veces leo El Señor de los Anillos, leo la obra del magnífico Tolkien, que era cristiano, por cierto, muchas personas no lo saben, y pienso en la idea del anillo único para gobernar a todos los pueblos de la tierra desde esa visión panteísta, donde dicen los expertos que se está persiguiendo la creación de un gobierno mundial, de una especie de iglesia sincrética mundial. Es un escenario realmente aterrador y, como bien dices, los fundamentos de la civilización judío-cristiana están siendo atacados desde sus bases, con auténticas aberraciones. Las aberraciones
de los colectivos, como ellos los llaman, LGTBIQ+, o la lucha contra la familia, que es uno de los grandes tesoros de la civilización judeocristiana, como cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, la familia es el refugio seguro. El ataque, por supuesto, a la natalidad, con una de las tasas de fertilidad más bajas de todo el mundo, la tenemos aquí. Tantos bebés que están siendo asesinados en el vientre de sus madres, sin piedad. Uno piensa, además, en el modo en que algunos de los pueblos originarios de Palestina, en el momento en que el pueblo elegido de Israel se dispone a entrar en la Tierra Santa, algunos de esos pueblos sacrificaban niños a Moloch. Tú sabes sobre esto, Ernesto, y cada vez que pienso en el aborto, pienso en eso. ¿Cuántos miles de niños están siendo sacrificados a Moloch? Esto es un escenario verdaderamente aterrador, y esto está ocurriendo no solo a las espaldas de muchos ciudadanos inconscientes que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Es un auténtico genocidio silencioso que está llevando a Europa al desastre, y que además está convirtiendo a Europa, lo decíamos a micrófono cerrado, en una auténtica vergüenza, en un auténtico oprobio, habiendo sido la cuna de esta civilización judeocristiana. Ahora es el momento que en esta misma diócesis estamos viendo a sacerdotes, nuevas vocaciones en la Iglesia Católica Romana, que llegan desde América y otros puntos del planeta literalmente a esta tierra, que es una tierra de misión, cuando esta tierra era la que enviaba misioneros a América Latina, y tú lo sabes bien porque sé que estás preparando un libro sobre esta temática. Yo lo tengo terminado. ¿Lo tienes terminado? Pues felicidades. Pero todavía no está editado. Lo esperamos con ardor. No sé si esto responde a tu pregunta. En realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y yo creo que la Iglesia debería estar llamada a un papel esencial a la hora de resistir al nuevo orden mundial. Lo que sucede es que la Iglesia, como institución humana, peca de los mismos defectos de los que peca cualquier otra institución, y yo lo veo en la Iglesia Católica Romana, lo veo en la Iglesia Anglicana. Yo no voy a pecar no voy a ser más papista que el Papa. Yo veo mi Iglesia y veo en lo que ha degenerado, y desgraciadamente en estos momentos la Iglesia Anglicana está pecando de esas mismas faltas. Estamos viendo auténticas aberraciones consagradas por la jerarquía, aberraciones muy ligadas a la promoción de la Agenda 2030. No solo hablo de políticas relacionadas con la falsa proclama de que la huella de carbono está acabando con el planeta, auténticamente exagerada y falsa, la proclama sobre el hecho de que tenemos que seguir controlando la natalidad porque somos demasiado, la proclama de que no solo debemos respetar a las personas homosexuales, que yo las respeto y cualquier buen clérigo está llamado por Dios a respetarlas, sino que estamos promocionando un estilo de vida. Pero sospechamos, los que seguimos el rastro de la agenda globalista, sabemos que esas personas que están en la élite son psicópatas. Y creo que, según el diccionario, una persona psicópata no siente compasión, no siente piedad, corrígeme si me equivoco, sí, claro. Sí. Y fundamenta sus actuaciones en un egotismo desaforado que puede llevar a este mundo a la destrucción. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ver a más personas despertando, y gracias a Dios más personas están despertando, están descubriendo que estamos continuamente siendo engañados. Fuimos engañados durante los tiempos de la falsa pandemia, algunos la llamamos en tono sarcástico la plandemia, seguramente te resulta familiar. Sí. Seguimos siendo engañados en muchos sentidos. Vuelvo a hablar de la agenda verde que se trata de imponer en estos momentos, cuando, por ejemplo, hay datos que cualquier persona con ganas de estudiar y de profundizar puede comprobar, que la huella de carbono del ser humano sobre este mundo es ínfima, a pesar de lo mucho que aparentemente se está contaminando en China, por poner un ejemplo más o menos notorio. Y todas estas mentiras, una tras otra, que nos están contando, este relato que se trata de imponer, y en el que desgraciadamente muchas personas siguen cayendo, dejándonos a nosotros en una posición muy incómoda, acusándonos de ser terraplanistas, acusándonos de ser conspiranoicos
y todos recordamos de dónde viene la expresión, la teoría de la conspiración, seguramente lo recuerdas. El atentado contra John Fitzgerald Kennedy, creo que fue la primera ocasión en la que se empleó, se acuñó esta expresión. Bueno, ¿quién hoy en día sigue creyendo que Lee Harvey Oswald fue capaz de realizar esos disparos en tan corto espacio de tiempo? Las trayectorias de la famosa bala mágica. Pues así de triste es, Ernesto, que todavía tengamos incluso que defender nuestra dignidad, ser acusados de locos y ser acusados de querer contaminar esta sociedad con teorías infundadas. Y el tiempo nos sigue dando la razón. Hace no mucho tiempo, seguramente lo recordarás, hubo un informe redactado por el Senado estadounidense, no recuerdo si fue el Parlamento o el Congreso, muchísimas gracias, Ernesto, en el cual se demuestra a las claras que se trató de un complot a escala planetaria. Sí. Y nadie ha perdido el perdón. Yo sigo leyendo noticias de personas que han perdido la vida, personas que han perdido su salud por efecto de las llamadas vacunas, y todavía nadie nos ha pedido perdón. Yo estoy esperando una disculpa, que no va a llegar, evidentemente. No, sin duda no, porque, claro, aquí tendría que ir a prisión muchísima gente. Y entonces esa gente son los que ahora están en el poder. Bueno, antes has nombrado la palabra sionista, y ciertamente el sionismo, una cosa es judío, ¿verdad? Y otra cosa es sionista. Cuidado, hay que diferenciar. Efectivamente. Pero claro, el sionismo es un grupo de poder que históricamente son banqueros, básicamente, y entonces, claro, manejan el dinero, y el dinero es el que de alguna manera corrompe todo, ¿no? Porque el dinero genera poder, etcétera, y el poder, estas personas que son sionistas no tienen una base moral de amor a los demás, como es el cristianismo, sino buscan el poder por el poder en sí mismo, porque ellos se sienten elegidos por Dios, y ellos tienen la soberbia, que es aquí podríamos entrar también a mí las palabras estas como no estoy muy habituado a usarlas. Bueno, la teología del mal, ¿no? La teología del mal, que es el satanismo, ¿no? Totalmente. Gracias por poner el tema sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Y hay mucho de esto. Es decir, hay estudios, yo he tenido la suerte de poder acceder a estos estudios que explican y que corroboran un nexo muy robusto entre ese sionismo y el satanismo. Lo que sucede, el gran problema, es que la gran victoria del diablo es que todavía muchas personas sigan sin creer en su existencia. No recuerdo quién acuñó esta frase, pero todos la tenemos en mente. Y de hecho, hay un momento en la historia, yo no me considero un experto ni mucho menos en esta temática, en el cual el judaísmo se pervierte por completo y comienza a coquetear con el ocultismo, con lo satánico. Y quizá tú sepas más que yo de esto, Ernesto, pero sí hay una especie de gran conexión en las altas instancias, en esa élite, entre todo lo que tiene que ver con sacrificios de niños. Sí. Seguimos hablando de los famosos secuestros de niños que llevan sucediendo desde hace décadas, no sé si quizá desde hace siglos. Niños que desaparecen, personas que desaparecen en todo el planeta. Se sospecha que esas personas terminan siendo sacrificadas, terminan muriendo después de graves torturas. Se habla de auténtico ocultismo, de pactos con el diablo, y evidentemente has dicho algo muy importante: no confundamos al sionista con el judío. De hecho, los judíos o israelitas en muchos casos terminan siendo víctimas de los sionistas. Sobre el papel, uno podría decir, ¿cómo puede ser posible? En teoría profesan el mismo credo religioso. Bueno, para mí un sionista lo que hace es escupir sobre la Torá y sobre la auténtica esencia de la fe judía. Se habla del Talmud también, se habla de toda esa degeneración que la religión judía sufrió durante siglos, y es ahí donde nos encontramos. Estamos realmente luchando contra las fuerzas del mal, y de una manera prístina Jesús nos alertó sobre esto en los evangelios. Cuanto más conozco la Biblia, más me doy cuenta de que hace 2000 años muchas de las cosas que están sucediendo ahora fueron descritas
de manera absolutamente perfecta. Podríamos incluso hablar de las profecías, de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Sé que alguno quizá que me escuche podrá pensar, bueno, pero toda la vida, desde que tenemos uso de razón, se ha estado hablando del fin del mundo y de que estamos viviendo los últimos años de una era que parece condenada a acabar. Pareciera que por fin la segunda venida de Cristo pudiera suceder y algunos nos tachan de milenaristas. Pero estamos viendo una serie de signos, Sí. no sé si esto tú lo has percibido, Ernesto, que a mí me hacen pensar que quizá estamos en los últimos, digamos, estertores de este mundo antes de la siguiente venida de Cristo. Pero, sin duda alguna, yo soy más consciente que nunca de este satanismo, que además lo veo en las mismas estructuras de las instituciones eclesiales. Podemos ver, hay quien habla de que el Papa Francisco es el falso profeta. Yo no tengo mucha información al respecto, pero sí soy consciente de algunas cosas que el Papa ha dicho. Y cuando digo el Papa, no quiero que nadie piense que estoy cargando las tintas contra el catolicismo romano, pero escucho hablar a algunos jerarcas de la Iglesia. Como tú, piensas como tú siendo católico romano. Sí, pues estamos en la misma página. Católico romano, sí. Y en ese sentido se habla de que la masonería está enfrentada en la Iglesia. Se habla de que la masonería, bueno, está absolutamente infiltrada entre la clase política, y seguramente tú sabes más de esto que yo. Y lo que más me duele es que hay personas de buena fe y de buena voluntad que están en la masonería y que están haciendo mucho daño sin darse cuenta. Todavía recuerdo una conversación, permíteme que te cuente esta anécdota, en suelo inglés, hablando con un buen amigo, es una persona a la que respeto mucho. Él es anglicano, es una persona además muy implicada en la Iglesia de Inglaterra. Tiene licencia para predicar, es un señor que da sermones, que es uno de los... Otra diferencia curiosa, ahora, al hilo de lo que me preguntabas. En la Iglesia anglicana, abro un paréntesis, una persona puede ser habilitada con la licencia para predicar sin ser sacerdote. Esto es algo bastante común, relativamente común. Mi amigo es una persona que está habilitada para dar sermones y mi amigo es masón. Me enteré de la manera más casual y yo le dije, pero eres masón, ¿estás seguro de que estás haciendo lo correcto? Sí, Raúl, os han contado muchas mentiras sobre la masonería, os han dicho que los masones en realidad participamos de una sociedad oculta que está coqueteando con el globalismo. Es totalmente falso. Esto es lo que él me dijo. Yo me callé, no sé si quizá de modo cobarde, pero de alguna manera no quería estropear una buena amistad. Sencillamente me dediqué a escucharle y ese fue su testimonio. No me hizo cambiar de opinión, porque he leído lo suficiente y he escuchado lo suficiente a grandes maestros como el maestro Bárcenas, creo que se llama, sí. Bárcenas, efectivamente. Profesor, efectivamente, yo creo que el profesor y personas expertas como él saben perfectamente de lo que están hablando. Y en ese sentido yo creo que desgraciadamente la masonería, quizá el Club Rotario también, posiblemente tú sepas más, pero se habla de que el Club Rotario es una especie de... Los Rosacruces, efectivamente, se habla incluso de órdenes templarias que están tratando de resucitar el viejo espíritu templario, pero, digamos, canalizando ese revival a través de los fundamentos de la masonería. Entonces, sí, este es el mundo al que estamos enfrentados y yo creo que nuestra responsabilidad, primero como ciudadanos europeos y segundo como cristianos, cada cual desde su postura, de tratar de desvelar lo que está oculto y hacer ver a la gente que este sistema en el que estamos no tiene ya más recorrido, que está totalmente agotado. Y ya arrimo ahora el ascua a mi sardina política, por así decirlo, pensando el caso de España, por ejemplo, y yo creo que es evidente. España en estos momentos es un país que está en el foco de la agenda globalista, como también lo es el Reino Unido. Cuidado, no nos equivoquemos, de diferente manera, porque los globalistas programan una agenda, digamos la gran agenda, la programan de manera concreta, en cada país del mundo. Y en estos momentos, tanto España como el Reino Unido están en la agenda globalista de manera muy diferente, con proyectos y estratagemas muy diversas, pero lo estamos viendo. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué sentido tiene hoy en día ya votar? En España, por ejemplo? Vamos a ir al caso español, que es el más cercano. Oigo decir a algunas personas, la única esperanza es Vox. Yo creo que Vox probablemente sea un caso de disidencia incontrolada también. No tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo,
porque no tengo pruebas en ese sentido, simplemente sospecho de que Vox en España pueda ser lo que es Donald Trump en Estados Unidos, pero es mi opinión personal. Yo creo que no hay esperanza, y la única esperanza es derribar las estructuras del sistema tal como existe hoy en día y comenzar de nuevo. No sigo mucho la política española, vivo lejos, pero lo último que escuché es que hay rumores de que podría haber elecciones pronto. La pregunta es, ¿elecciones para qué? ¿Para que venga otro presidente cuya única propuesta fundamentalmente es quítese usted para ponerme yo? Si todo va a seguir igual, y lo estamos viendo en el caso del Reino Unido, si te parece puedo comentar de manera sucinta lo que está sucediendo. Las políticas que el laborismo está desarrollando en estos momentos en el Reino Unido no son muy diferentes a las políticas que pudiera desarrollar cualquier primer ministro del Partido Conservador. Y es un gobierno socialista, pero no hay más que ver lo que Keir Starmer está haciendo en el Reino Unido. Con lo cual, para mí, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el sistema político, parlamentario, democrático, yo creo que no solo está en declive, es que no aporta absolutamente nada. Y cómo me duele hablar mal de la democracia, porque yo me pasé muchos años, como tú, en la izquierda. Ernesto, si me permites que diga esto, sí, claro. Tu audiencia lo sabe. Claro. No solo estoy de vuelta, sino que la izquierda en estos momentos se ha convertido en el gran enemigo de la humanidad, promoviendo todas esas políticas de las que hablábamos hace un rato, y además poniendo al enemigo político a caer de un burro, perdóname la vulgaridad, acusándolo de fascista, acusándolo de nazi, acusándolo de retrógrado. Eso es lo que yo soy. Yo me miro al espejo y lo único que veo es a un hombre que trata de vivir en paz, que trata de dar lo mejor de sí, desde evidentemente una postura pastoral, porque soy un clérigo, soy diácono, no soy sacerdote, y esta distinción me parece importante. Seré ordenado sacerdote en junio, si Dios quiere. Espero que quiera. Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando bien de la izquierda tachando a esa oposición de fascista cuando realmente yo entiendo que aquellos que somos llamados fascistas, retrógrados, algunos incluso nos llaman homófobos? Varios de mis amigos y amigas son homosexuales, pero bueno, esto a la izquierda seguramente no le apetece escuchar esto, porque de alguna manera rompe sus planteamientos. ¿Cómo este señor puede tener amigos homosexuales? Los tengo y les respeto y rezo por ellos. Y es la izquierda la que está de alguna manera construyendo ese relato y poniéndonos a nosotros como el enemigo público número uno. Y nuestra labor es desenmascarar a esa izquierda que está llevando a Europa y al mundo entero a la destrucción. Lo más triste de todo es que esto ya ha sucedido, pero algunos siguen sin abrir los ojos, y nos remitimos a tantos ejemplos, Ernesto, que tú conoces muy bien y tu audiencia conoce bien: el marxismo-leninismo, el estalinismo. Tenemos el caso de Pol Pot en Camboya, tenemos el caso de Mao Zedong en China, y todavía algunos se empeñan en proponer que ese es el ideal sobre el cual tenemos que construir los cimientos de una nueva Europa y un nuevo mundo. Has hecho un recorrido perfecto. O sea, bueno, te felicito y estoy entusiasmado con tu análisis, porque realmente es lo que el 99,99999 de los analistas no se atreven a decir, y está presente ahí. O sea, has hecho en no muchas palabras un diagnóstico perfecto del mundo de hoy, que es un mundo que va hacia la bancarrota de la humanidad. Y yo también he llegado a la conclusión, leyendo el Apocalipsis de San Juan, de que los signos nos llevan a una especie de holocausto nuclear o algo que extermine la raza humana, y que de alguna forma eso sea lo que nos anuncia San Juan, y Jesucristo, de que volvería Jesucristo a resucitar a los vivos y a los muertos, y al juicio final. Bueno, son palabras mayores, Ernesto. Yo evidentemente creo en lo que leemos en la Biblia. Es el libro de cabecera de cualquier buen cristiano, de cualquier denominación, y yo creo firmemente en que esos signos los estamos viendo. Podemos poner un pequeño ejemplo que todavía suscita gran controversia, que es el conocido pasaje
solo aquellos marcados con el número de la bestia podrán comprar y vender. Se ha hablado mucho sobre esto en medios de contrainformación, no tanto en medios globalistas al servicio de la élite, pero se especula con que estos famosos pasaportes de vacunas que trataron de imponerse y se impusieron en cierto modo, estos proyectos de implantación de un chip bajo la piel, por el cual muchos fuimos insultados en su día y fuimos vilipendiados, oh, estáis locos, ya se ha experimentado, ya hay algunos casos. Quiero recordar que en Suecia ha habido algún proyecto piloto en ese sentido. Y ahí tenemos la señal muy clara. Esto es precisamente lo que persigue el contubernio globalista, satánico, sionista, masónico. Lo que están persiguiendo es igualar a la humanidad, eliminar la clase media, de manera que se iguale esa clase media que tiende a desaparecer con la clase pobre, se instale un sistema similar al sistema de crédito social que está ya vigente en China, corrígeme si me equivoco, sí, por el cual aquellas personas que de alguna manera respetan la ley y el sistema reciben puntos, y aquellas personas que van en contra ven cómo esos puntos, como si se tratara de un carnet de conducir, son suprimidos. Se avecina, o esto es lo que pretenden los globalistas, un mundo de absoluto control, en el cual la videovigilancia sea el pan nuestro de cada día. Hace ya décadas que esto viene a ser así. De hecho, todavía uno se monta en cualquier autobús en Inglaterra y uno tiene que encima que leer esos letreros. Bueno, tenga usted cuidado, no solo con lo que hace, sino con lo que dice, porque todo está siendo grabado. Esto sucede hoy en día en los autobuses de línea de Cambridge, los autobuses urbanos, por poner un ejemplo. Y este orden está siendo impuesto con el único objetivo de que más personas sucumban a ese orden, obedezcan ciegamente y que nos vayamos poco a poco acercando a ese mundo feliz de Aldous Huxley. Imagino lo mucho que te agrada que ponga este asunto sobre la mesa. Porque lo dice todo. Lo dice todo. Sí. O el mundo de 1984, de alguna manera profetizado. Yo considero ya a George Orwell un profeta, Sí. en la novela 1984. Sí. Y ese mundo, trazos de ese mundo ya pueden ser visibles en Sí. la realidad, Sí, sí, sí. y dependerá de cuán intensamente seamos capaces de resistir a ese nuevo orden mundial, de si ese orden mundial será finalmente llevado hasta sus últimas consecuencias. El último grito ahora es tratar de eliminar el dinero físico. Ayer leía un artículo en el cual se decía que países escandinavos como Suecia y Noruega, que durante los últimos años han tratado de acelerar ese proceso, ahora se están echando atrás. Y ya hay voces muy críticas que están diciendo de manera clara que acabar con el dinero físico es un gravísimo error. No hablo ya de los grandes perjuicios para las personas de edad avanzada que pueda suponer tratar de acabar con el dinero físico. Yo estoy totalmente en contra. Es otra de las estratagemas del sistema para llegar a ese hipotético escenario en el cual ellos controlen nuestras finanzas y, dependiendo de cómo tengamos de alto o bajo el crédito social, llegado un momento seamos incapaces de retirar dinero de un cajero o de operar con nuestro banco en línea. Y ese es el escenario al que nos quieren llevar. Vuelvo a decir, insisto, a un riesgo de aburrir, está en nuestra mano luchar contra ese nuevo orden mundial y oponernos, algunos desde una perspectiva cristiana, otros desde una perspectiva humanista, y del mismo modo en que antes hablaba de ecumenismo, cualquier persona que desde una perspectiva humanista luche contra el nuevo orden mundial merece mi respeto y merece mi apoyo. No me importa si esa persona es atea, siempre y cuando esa persona hunda sus presupuestos ideológicos en el magma de la civilización judío-cristiana, podríamos decir, y hay muchas personas que están en esa tesitura. Con lo cual, insisto, depende de nosotros. Ellos son una minoría. Nosotros somos la gran mayoría. En Inglaterra, desde hace ya años, se viene diciendo, somos el 99%, y lo gritan en manifestaciones en las calles, en Londres, con pancartas, somos el 99%, somos nosotros, personas como tú y yo, Ernesto. Eso es la democracia. Esa es la democracia. Esa es la democracia. O sea, es el respeto. Uno, respeto a la dignidad humana. Dos, respeto al derecho natural, es decir, que eso está escrito en los 10 mandamientos.
Ahí está el los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es la Biblia. Ahí está contenido todo lo que es el derecho natural, el respeto a la vida, el respeto a los más desfavorecidos para ayudarles, el sentido de la misión de construir un mundo mestizo, es decir, donde no haya sectas, castas ni clases. O sea, yo no hablo del marxismo, es otra cosa. No, por supuesto. Eso es otra cosa que, bueno, en fin, un marxismo humano pues tampoco se puede respetar, de cierta manera. Dentro de unos límites, si no es ateo. Por supuesto. Si no es ateo. Por supuesto. Porque es que además estos días atrás tuve yo una pequeña discusión en buen grado, filosófica, en un grupo, bueno, voy a decir el protocolo Santa Pola. Ahí hay marxistas y alguien decía, no, porque tenemos que llegar a que los obreros gobiernen el mundo, gobiernen, o sea, y yo le digo, sí, si se refiere que los obreros es la ciudadanía, lo que llamamos ciudadanía, es decir, la población, vale, pero si se refiere a una dictadura proletaria ya es otro tema. Claro. Tiene que haber libertad, porque otra pata del banco es la libertad. Si no hay libertad, libre albedrío, no hay dignidad. O sea, encajar todas esas piezas, claro que es complicado, pero se hizo. Es curioso, se hizo. Yo que soy un enamorado de la obra hispana en América, sí. Eso se hizo allí, con las leyes limpias, con las controversias de Valladolid, donde hubo un debate intenso entre Sepúlveda y Francisco de Vitoria, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que terció Francisco de Vitoria dando la pauta, y eso generó 2 siglos en el que la gente se mestizó. Aquello fue un desarrollo impresionante de civilización y de orden, y de riqueza también, de riqueza pero colectivizada. Ahí sí que hubo comunismo, porque dicen, es que el imperio, o sea, los emperadores se llevaron el oro. Sí, un 20% puede ser, si llega, que no creo, o sea, me parece que el 20% era mucho, pero el resto se quedó ahí. No hay más que ver todo lo que hicieron con ese oro, ¿no? Con ese dinero. Bueno, eso que ya está ejemplificado, pues ¿por qué no lo copiamos? Porque las cosas buenas hay que copiarlas. Correcto, y me alegra mucho que pongas en la mesa la leyenda negra, de la cual durante muchos años yo fui víctima. Yo todavía recuerdo, en el año 1992 y los años subsiguientes se promocionó mucho la idea del 5º centenario, y de manera rápida surgió una opinión absolutamente contraria, y uno de los lemas de esa corriente de opinión era "me cago en el 5º centenario", lo recuerdo bien, y yo recuerdo haber sentido simpatía, evidentemente desde una postura totalmente equivocada, errada. Hoy en día tenemos una nueva pléyade de autores, y tú eres uno de esos autores, y lo digo con gran orgullo por tu persona, que vas a hacer todo lo posible por contradecir, por destapar esa gran manipulación mediática que existía muchos siglos antes de que incluso se inventara la imprenta, posiblemente, y lo tenemos en el caso de la poderosísima arma propagandística inglesa, el Imperio inglés. Podríamos incluso extendernos en la alargada sombra de la masonería británica, que podría estar detrás de las guerras de independencia en el continente americano, y tú sabes mucho más de esto que yo. Y hoy en día todavía me encuentro, como por ejemplo hace unas semanas, con un documental de producción británica en el cual se explica, y de manera muy humilde se reconoce, que el relato oficial de la derrota española frente a la armada inglesa, flota española conocida como la Armada Invencible, en realidad no fue una victoria rotunda de los ingleses. En realidad el relato, la verdad de ese acontecimiento histórico es muy distinta, e incluso nunca se habla, por ejemplo la historiografía inglesa nunca habla de que hubo otra batalla años después, que en realidad fue ganada, batalla naval fue ganada por los españoles, pero nunca hablan de ello.
la única huella historiográfica que queda en el imaginario colectivo de ese país, pobres españoles que hicieron el ridículo. Y yo soy muy amante de la historia, siempre alardeo de que historia era la única asignatura en la que solía sacar sobresaliente, pero ¿qué historia? Sí. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que muchas de las cosas que me contaron en la escuela, hablo de la escuela primaria y de la secundaria, Sí. eran absolutas falsedades. ¿Qué podemos decir de la Revolución Francesa? Sí. Cuando comencé a estudiar teología en la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, recuerdo tener en mis manos un libro absolutamente fundamental, si queremos entender la Revolución Francesa, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, de Edmund Burke, podríamos decir, donde todo aquello que se me contó sobre la Revolución Francesa, eran tiempos en los que gobernaba el Partido Socialista en España, una revolución gloriosa, que destruyó ese viejo y horrendo antiguo mundo y nos abrió las puertas a un mundo nuevo, una mentira tras otra. Y uno tuvo que leer Reflexiones sobre la Revolución Francesa de Burke para darse cuenta de las grandes mentiras que nos han contado. Y yo, vanagloriándome de que sacaba sobresaliente en historia, ¿qué sentido tiene cuando toda esa historia en muchos casos estaba siempre contada por los vencedores y en muchos casos siempre desde esa perspectiva probablemente defendida por la masonería en gran medida? Y siento mucho si algunas personas que me escuchan son masones, esto no va contra de ellas, no deseo ridiculizar a nadie, pero mucha de esa historia que se nos ha contado es falsa, y el caso de la leyenda negra es más que evidente. Yo estuve en Canadá hace unos años y pude ver la decadencia de lo que llaman allí las primeras naciones, the First Nations. Vi a indios pedir limosna en las calles. Algunas personas que trabajan en servicios sociales me dijeron lo mucho que los indios están cayendo en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, en el juego, enganchados a los casinos. Y yo no digo que no se cometieran irregularidades por parte del Imperio Español, pero lo que sí uno ve después de salir de ese esquema tóxico de la leyenda negra es que el Imperio Español hizo muchas cosas buenas en América, las universidades de las que siempre hablas, ese patrón de mestizaje, bueno, vamos a casarnos con mujeres nativas. Yo creo que en el norte de América se trató más bien de un caso de auténtico exterminio y de marginación de las primeras naciones, como tú bien sabes. Con lo cual estamos en ese proceso de desaprender. Recuerdo había un programa en la televisión cuando éramos niños, La Bola de Cristal. Vamos a desaprender cómo se deshacen las cosas, o algo así venían a decir. Qué profético, porque hoy en día con 52 años me encuentro en esa posición. Tengo la mentalidad de un niño, una mente completamente abierta y preparada para recibir nuevos inputs. ¿Qué puedo aprender cuando todo lo que me enseñaron en la escuela estaba totalmente manipulado? Sí. He desarrollado una conciencia muy crítica y a veces me asusto de mí mismo porque tiendo a desconfiar de todo. Evidentemente no desconfío de mi fe cristiana porque creo que es la verdad absoluta y no desconfío de Dios ni desconfío de los sacramentos y de cosas por el estilo. Pero tiendo a ser muy crítico con todo lo que escucho. Tiendo a poner todo lo que escucho en el tamiz de la razón, de mi propia conciencia, de mi conciencia cristiana, y trato de no creer en lo que se dice porque siempre creo sospechar segundas intenciones, con lo cual tiene su peligro también, terminar siendo demasiado desconfiado de todo, y tampoco quiero caer en esa trampa, pero ese es el momento en el que me encuentro, por así decirlo. Pues el tiempo se nos está acabando, ya lo siento. Yo lo siento porque estoy entusiasmado con esta entrevista que te estoy haciendo, de la cual yo también aprendo mucho. Pues muchas gracias, Ernesto. Y lo que tú me enseñas, tú sabes mucho más que yo me considero un aficionado, siempre en proceso de aprendizaje, pero siempre con ese ansia de saber más. Y yo creo que tú estás haciendo un gran favor con este programa, tratando de abrir conciencias. Creo que para eso estamos. Es un llamado cristiano el ayudar al ciego a salir de su ceguera, y en ese sentido no puedo decir más que gracias, y sobre todo gracias por tu hospitalidad, Ernesto. Un placer. Es un honor para mí. Muy bien.